Muy buenas a todos, bienvenidos al seminario virtual organizado por el CEAM y dirigido por Luis Sevillano. En esta charla trataremos de esquematizar las tipologías de atleta de 400 metros. Como bien sabemos, no todos los cuatrocentistas tienen las mismas características y por consecuencia no se pueden entrenar de la misma manera. Al ser un tema bastante extenso, nos centraremos en un subapartado, que ahora os presentaré. En mis redes sociales iré explicando más sobre este tema y si tienes cualquier duda me puedes escribir al mail. Os dejo toda la información aquí abajo. También estoy subiendo contenido sobre entrenamiento en casa para que se pueda amenizar esta cuarentena, que aprovecho para mandar fuerza y ánimos a todo el mundo. Quiero aclarar que no es una presentación científica, aunque mucho contenido se basa en ello. Quiero pedir disculpas de antemano porque este contenido no está bibliografiado correspondientemente. Cuando Sebe me comentó hace una semana de hacer esta ponencia, ni me lo pensé, pero sí con ciertas limitaciones. Y ahora mismo, sin más preámbulos, empezaremos. Primeramente me voy a presentar para que podáis contextualizar esta charla. Soy Pau Fradera Miralles y actualmente aún soy velocista en activo. He sido internacional varias veces con la selección. ¿Y por qué os comento esto? Pues porque estas vivencias me han facilitado el contacto con varios entrenadores de velocidad a nivel mundial, hasta el punto de que un año fui a vivir a Puerto Rico, entrenando las órdenes de José Rubio. Quizás lo conocéis mejor como el entrenador de Salwa, la actual campeona mundial de 400 metros, y entre otros muchos del Llewellyn Santos. A todo esto se le suma una incansable sed de aprendizaje y de curiosidad durante más de 10 años, cuando empecé como entrenador, con el grupo de Pau Fratim, y que actualmente estoy en el Club Barcelona Atisma, con más de 50 atletas, a mis órdenes. Y esto es lo que me hizo pensar y desarrollar los entrenamientos más genéricos por tipologías. ¿Qué es lo que debemos saber cuando nos llega un atleta? Primeramente, un estudio previo de la prueba. Y yo no me centraría solo en la prueba de competición. Estudiaría detalladamente las pruebas o distancias que el atleta pudiera utilizar como objetivos en las distintas etapas de su preparación. El estudio del ambiente, con sus tres grandes pilares, que debe tener un equilibrio para regular la homeostasis del atleta. Lo explica muy bien Pep-Marie en su libro Aprender de los campeones. Os dejo el link de su conferencia aquí abajo. El estudio de la economía del atleta también se debe tener en cuenta. Y finalmente el estudio del atleta, concretamente el historial del atleta, que es lo que nos centraremos en esta ponencia. También el estudio mecánico, cinética y cinemática, el estudio fisiológico y el estudio psicológico nos pueden encarar también a el perfil del atleta, ya sea un perfil velocista, un perfil fondista o un perfil estándar. Como bien hemos dicho en la diapositiva anterior, el historial es lo más importante para poder encarar al atleta a una de las tipologías que presentaré. Quiero destacar que la metodología que yo utilizo como programación se basa en las velocidades de carrera. Entonces, para mí es muy importante saber las marcas de distintas distancias que el atleta pudiera trabajar con las distintas velocidades. Aquí a mano derecha tenemos las distintas pruebas y aquí su objetivo relacionado con la velocidad de cada prueba, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es saber y tener un perfil de las velocidades de todas estas pruebas, ¿ok? Sí que es verdad que muchas de las pruebas, sobre todo aeróbicas, no las utilizaremos en según qué perfiles y no serán necesarias. Y habrá otras que las tendremos que extrapolar o bien con algún test aeróbico o bien con una línea de tendencia de velocidades que más tarde presentaré.
También es muy necesario saber los entrenamientos que ha hecho en los años anteriores, sus gustos eh, y no solo entrenamientos de una etapa, sino de las 3 etapas más generales que habría. O sea, la preparación general, la preparación específica y la preparación competitiva, ¿vale? Para que todo el mundo me pueda entender. Entonces tendríamos que sacar entrenamientos que al atleta le gusten, que se sienta bien y que nos explique un poquito sus sensaciones y emociones de cada uno de esos entrenamientos y sobre todo las velocidades con las que trabaja, ¿vale? En cada tipo de entrenamiento. Y de aquí también tendremos información para poder encararlo en una de las tipologías. No nos podemos olvidar de las lesiones, ¿vale? Hay distintos estudios que dicen que las tipologías de atleta, ¿vale? Los velocistas o incluso los cuatrocentistas o los atletas de resistencia tienen predominancia un tipo de lesión, ¿vale? Entonces, lo que debemos ver y lo que debemos estudiar es las lesiones que ha tenido este atleta y adaptar un poquito el trabajo a estas lesiones. Es decir, si nos viene un atleta con lesiones de isquiosurales, es muy probable que tenga una mecánica de carrera errónea eh, y, y que a la hora de trabajar velocidad, es decir, potencias alácticas, eh, estemos perjudicando un poquito su estado, ¿vale? Entonces nos tenemos que ir adaptando un poquito a este tipo de lesiones, ¿vale? Por ejemplo, las lesiones más típicas del cuatrocentista son lesiones tendinosas en el Aquiles. Y las lesiones más típicas en deportes de resistencia serían fracturas de estrés. Entonces tendríamos que controlar más el volumen. Entonces, dentro de las tipologías de cuatrocentista también hay la tipología normal, la tipología más velocista y la tipología más fondista. Y también podríamos encarar con las tipologías de lesiones el tipo de trabajo. Más bien que podemos evitar de hacer eh, con las lesiones. Quiero hacer una pequeña pincelada sobre la mecánica de carrera. Hay dos grandes ramas, la cinética y la cinemática. Y quiero aprovechar para explicar el estudio que se hizo en pista cubierta, esta misma pista cubierta, con atletas de diferentes tipologías, comparando su salto en CMJ a Balakov y repeticiones de salto a Balakov, ¿vale? Aquí lo que cabe destacar es que la diferencia entre el CMJ y el RJ en cuatrocentistas es mínima porque tienden a tener un mejor stiffness, ¿vale? Una mejor oscilación del centro de masas, que es dentro de la mecánica carrera hablaríamos de la cinética, perdón. Y la cinemática sería estudiar el tiempo de contacto, el tiempo de vuelo y la oscilación del centro de masas. Lo explica muchísimo mejor Carlos Balsalobre en una charla que ha publicado hace poquito en YouTube, Análisis de Mecánica en Carrera, que habla sobre su app Runmatic. Dentro de la mecánica de carrera me gustaría añadir dos grandes estudios, el estudio de cadencias y el estudio técnico. Hablaremos primero del estudio técnico, que puede venir encarado con videograma, fotograma o ciclograma, muy estudiado por Valentín Rocandio en la Universidad del País Vasco. Y los estudios de fotogramas, el ideólogo fue Jacques Piacentin. En el libro Aprender a observar nos explica cuáles serían los fotogramas ideales, pero cada entrenador debe escoger y debe esquematizar bien los fotogramas para poder estudiarlos. Después el estudio de cadencias,
que una cadencia sería una zancada por segundo o una zancada por minuto. Y tendríamos que estudiar las cadencias de cada una de las distancias que hemos analizado anteriormente a las distintas velocidades. Normalmente, a más cadencia por distancia, la tipología del atleta será más velocista. Dentro de las tipologías de atleta de 400, yo divido al atleta en un perfil de velocista, en un perfil de fondista, en un perfil estándar, ¿vale? Aquí en este gráfico de dispersión podríamos sacar las líneas de tendencia de las velocidades de cada una de la tipología de atletas. Quiero destacar que es un estudio que está en fase de prueba y que aún necesitamos más números de atletas para poder demostrar que sea efectivo. Divido el cuatrocentista en tres grandes perfiles: el perfil velocista, el perfil fondista y el perfil estándar o normal. En estas gráficas de estrella podemos observar mucho mejor cómo se comporta este perfil debido a las velocidades de carrera de cada una de las distancias y podemos compararla entre ellas. Si es verdad que algunas distancias nos entrenan en algunos de los perfiles, pero sí que gracias a la línea de tendencia que hemos estado estudiando durante estos últimos años podemos extrapolar dichas marcas. En esta diapositiva vemos otro gráfico de estrella donde comparamos un atleta ya con un perfil normal con el perfil estándar ya extrapolizado anteriormente, un perfil estándar predeterminado, con las líneas de tendencia de velocidades expuestas anteriormente. De esta manera podemos ver con un dibujo general cuáles son los objetivos que se pueden mejorar. En esta gráfica de estrella, a una mayor escala, he simplificado las velocidades de carrera que podemos trabajar en un cuatrocentista y nos puede dar mucho más información sobre cómo trabajar. En esta gráfica podemos ver cómo el atleta necesita trabajar sobre todo la aceleración y las velocidades cercanas al 800. En esta diapositiva podemos ver el último macrociclo de pista cubierta, cómo ha distribuido las vías energéticas, láctico, aeróbico y velocidad, la distribución por objetivos y la distribución por etapas. ¿Qué cambiará cuando un atleta tiene un perfil estándar, un perfil veloz o un perfil más fondista? Pues el tanto por ciento de estas vías energéticas. Aquí podemos ver la planificación de carrera, la distribución por objetivos en mesociclos y microciclos y cómo calculo la carga. Como os he comentado, la carga yo la calculo a través del volumen de metros y la velocidad. La intensidad sería la velocidad de cada uno de esos objetivos. ¿Qué puede diferenciar entre un perfil estándar o un perfil de velocista o un perfil fondista? Pues lo que os he dicho. A lo mejor entre cada microciclo varían uno o dos entrenos, ¿vale? Encarados ya al aeróbico o encarados al láctico o encarados a la velocidad. En esta diapositiva podemos ver la velocidad máxima a distancia en una tipología estándar. Tenemos de tiempo en 448,5 y la línea de tendencia con las distancias de 200, de 300, de 150, de 500 y 600, que son las que pudiera utilizar más en tanto por ciento al final de un macrociclo. Y las velocidades. En esta diapositiva tendríamos la tipología de velocista con el mismo tiempo de 400, pero con distintos tiempos en 200 y en 600, por ejemplo. Y finalmente la tipología de fondista, también con el mismo tiempo de 400 y con distintas velocidades en 200, en 300, en 150, en 500 y en 600. Podéis darle una ojeada. Con 15 minutos es difícil esquematizar todo lo que os he querido contar. Pero creo que ya podéis tener un poquito la idea y nada, daros las gracias y os dejo otra vez mi contacto, mis redes sociales. Muchas gracias a Sebi también.